analizando cómo en estos meses se está logrando avances en el país, gracias a la gestión que está teniendo el gobierno nacional, que comienza a reflejarse en indicadores económicos positivos. Muy buenos días, quien le habla, Tanya Zambrano, desde los estudios de Radiovisión, acá en la hermosa y calurosa ciudad de Manta. ¿Cuándo lo tenemos de manera presencial, doctor? Muchas gracias, buenos días. Siempre será un gusto visitar Manabí, no he ido desde hace algunos meses, pero sí estoy planificando una visita, tengo algunas invitaciones, realmente estoy ilusionado con visitarles, así que no dejaré de estar en los estudios de Radiovisión. Muchísimas gracias. Desde acá también nos acompañan nuestros compañeros quienes se van a unir a este espacio de diálogo, César Ponce y Abraham Toledo. Doctor, para ya iniciar esta entrevista, ¿qué está funcionando? ¿Hacia dónde vamos? Le hago esta pregunta porque la vocera, la señora Carolina Jaramillo, el día lunes habló de cifras que son positivas en la economía ecuatoriana. Yo creo que siempre hay que entender en qué situación recibe al Estado ecuatoriano el presidente de la República. Una situación calamitosa que se viene arrastrando desde el año 2017, cuando terminó la década del saqueo, en donde dejaron destrozado al país, totalmente destrozado, sobreendeudado, cargado de corrupción, con una burocracia excesiva, con un sinnúmero de problemas, sentencias internacionales contra el país, en fin. Esos problemas que se arrastran ya desde hace algunos años han sido determinantes para que la gestión del presidente de la República tenga algunos tropiezos. Sin embargo, yo veo con satisfacción de que han tomado el toro por los cuernos y que van enfocando sus esfuerzos, por ejemplo, en el tema de la inseguridad. Hay un combate a las bandas criminales, se ha hecho una captura importante de uno de los cabecillas de las bandas criminales que ahora está ya en Estados Unidos y está a punto de comenzar su juicio allá. Se han hecho, según le escuché en el inicio, allanamientos en la madrugada allí en Manabí, que supongo arrojarán resultados. No he podido leer el Twitter todavía para enterarme, pero espero de que sean noticias alentadoras para todas. Se está trabajando en el tema de generación de empleo. Hemos visto algunos proyectos que se van impulsando. Creo que ahí se debería reforzar con el microcrédito, que es una de las aristas más importantes para el crecimiento económico. Hay personas que evidentemente no pueden acceder a un crédito y el microcrédito puede permitirles tener un pequeño capital de operación para poder ir avanzando en su actividad productiva y depender fundamentalmente de su esfuerzo más que del músculo financiero del Estado. Creo que ahí hay una tarea pendiente que sería importante abordar, y me parece que mientras hemos estado nosotros trabajando en decirle al país que el Ecuador necesita una actitud generosa de todos, de los líderes, de los diferentes estamentos. También mientras hemos estado en eso, el gobierno ha estado desarrollando esfuerzos y creo que eso hay que felicitar. Si al gobierno le va bien, nos va bien a todos, pues entonces hay que estar contentos. Ya sabemos quiénes no están contentos, pero bueno, esa es la forma de ser de ellos y en todo caso yo creo que es importante que el resto del país estemos satisfechos con lo que está pasando. Doctor, y usted lo dice de manera clara. Ahora, es indispensable ir entendiendo, porque el reconocimiento de Carolina Jaramillo como voz oficial del Palacio de Carondelet hablaba sobre este balance general en la gestión económica. ¿Estos indicadores positivos ya podrían reflejar una recuperación sostenida hacia dónde nos estamos trasladando como país, o todavía son señales aisladas? Se ha mencionado por parte del gobierno de que hay varios sectores que han mejorado sus números, es decir, que se nota que están vendiendo más, que están produciendo más, que están más insertados en los mercados internacionales, y eso es bueno. Y esa es una corriente que nos debe satisfacer a todos y nos debe llenar de alegría,
porque en definitiva lo que está pasando es que la economía va creciendo, y si una economía crece hay más empleo, si hay más empleo hay más personas recibiendo salarios, si hay más gente con salarios en las manos hay más personas comprando en los mercados, cuando hay más compradores hay más personas vendiendo, y para vender más se necesita proveerse de más productos. Cuando se produce eso, las empresas tienen que producir más, y para producir más hay que generar más empleo. Es el círculo virtuoso de la economía. La economía es una ciencia que, si es que se la ve con esta sencillez, es bastante fácil de entender. Entonces, lo importante de las cifras expresadas por el gobierno es eso. Si es que hay crecimiento económico, hay empleo y se desata este círculo virtuoso de la economía que permite un desarrollo de todos los estamentos de la sociedad, especialmente de aquellos que no tienen empleo en este momento y que pueden comenzar a acceder a posibilidades de empleo. Muchas de estas soluciones económicas van de la mano con estas leyes que ha impulsado de manera económica urgente el presidente. Han venido dando sus frutos a lo largo de estos últimos meses. Sí, efectivamente, creo que las leyes económicas urgentes siempre van a provocar polémicas. No hay leyes perfectas. Y por cierto, cada vez que se expide una ley, hay alguien que se siente afectado. Eso es parte de la vida del país, es parte de la tradición del Ecuador, y así pasa en todo el mundo. Se expide una ley y hay alguien que se siente afectado. Pero en todo caso, me parece que lo importante es que todos estamos ahorita viendo que si una ley da sus frutos, pues entonces bienvenida sea esa ley. Y si es que hay puntos polémicos, no hay leyes perfectas. Si es que hay puntos polémicos, la Corte Constitucional los resolverá en su momento. En todo caso, mientras se cuenten con esas leyes para impulsar la producción, para impulsar la generación de empleo, para mejorar las inversiones, mejorar las cifras internas del país, pues cuánto mejor. El país va a estar feliz con que esas cosas sucedan, y todos vamos a estar satisfechos de que eso suceda. Doctor, ¿qué se juega el gobierno en los próximos 6 meses desde su punto de vista de estudios de todo lo que conlleva? A mí me parece que esta es una pregunta esencial, y le voy a hacer mi comentario. El gobierno tiene que entender que la política tiene que aterrizar en la cotidianidad de las personas, en el día a día de las personas. Si usted mira por la ventana de la radio hacia afuera, la persona que está allá afuera cuidando los vehículos le interesa un bledo, la polución, la contaminación ambiental, la deuda externa, no entiende de muchas cosas. Lo que esa persona entiende es de parar la olla hoy día, de ganarse $5 o $6 para poder comprar para sus hijos un poco de leche, de pan, de arroz, de fideo, quizá un atún. Ese es el día a día de las personas. La política del gobierno tiene que aterrizar. Mire, es importante crecimiento económico, leyes económicas urgentes, combate a la inseguridad, combate a la corrupción. Por supuesto que es muy importante y hay que aplaudir ese esfuerzo. Pero la tarea gubernamental tiene que aterrizar en los aspectos que son más inmediatos de la gente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay que llenar las perchas de los hospitales con suficientes medicamentos para que todas las personas puedan acceder a un antibiótico, a un antiinflamatorio, a un analgésico, para que todos puedan ser atendidos por un médico y por una enfermera que los trata bien. Hay que generar cupos en las universidades, porque el sueño de la gente es que sus hijos estudien y que sean mejores que ellos. Hay que generar condiciones de conectividad. Nosotros somos dueños como ecuatorianos ya de toda la infraestructura tecnológica para la conectividad con el Internet, que es la forma moderna de estar conectado con las autopistas electrónicas en el mundo. Hay que hacer que los jóvenes puedan gratuitamente acceder al Internet para estudiar, no solamente para jugar, que tienen derecho pues de entretenerse y divertirse también para estudiar. Hay que hacer que esas pequeñas cosas transformen la vida de las familias. Si usted le da conectividad gratuita a un joven, le está quitando un peso económico al padre de familia que probablemente por pobreza no tiene para pagar $5 de un programa de conectividad con una empresa
que provee Internet. Es decir, la tarea gubernamental tiene que enfocarse en hacer que su actividad aterrice en el día a día de las personas. Muchos dicen, ¿cómo hacemos para acabar con esa seducción de la mafiosa secta, especialmente en la provincia de Manabí? Pues la forma de hacerlo es llevando la tarea gubernamental a esos votantes, para que esos votantes se den cuenta de que lo que se hizo, ¿no? De una forma tan pomposa, porque hicimos 3 hospitales en Guayaquil, claro, cierto es que hicieron 3 hospitales en Guayaquil, al precio de 12, con el mismo dinero pudieron haber hecho 12 hospitales, e hicieron 3 por la corrupción. Entonces, a la gente hay que llegarle en su día a día, en su actividad cotidiana. Ese es el desafío que el gobierno tiene en los próximos 6 meses, porque además le quiero hacer notar que en enero ya el gobierno tiene que calentar motores para las elecciones seccionales en todo el país, y ahí mucho pesará cuál haya sido el efecto de la tarea gubernamental. Doctor, y esto que usted acaba de mencionar es indispensable para entender cuál es el rol que deben tener los sectores políticos. Por ejemplo, usted mencionaba el acompañar, el corregir, el respaldar las decisiones económicas, las decisiones gubernamentales. ¿Este sería el momento ya medular de acuerdos o de marcar las diferencias claras a nivel político? Yo siempre he dicho que el gobierno debería pensar en un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional que refleje la incorporación de otros sectores a la actividad política del país. Yo creo que esa es una tarea pendiente que tiene el gobierno nacional y que le va a permitir al gobierno tener una mayor presencia política en el país. Creo que ahí hay una tarea pendiente. Si es que se incorporan a otros sectores que están por fuera del gobierno a la tarea gubernamental y se da el paso para tener una coalición de diferentes estamentos políticos juntos, apuntando en una misma dirección, creo que incluso se va a poner al descubierto lo que significa esa oposición tan precaria, tan rudimentaria, tan mediocre que en la Asamblea se ha planteado en contra del gobierno. Y sí, yo sí, efectivamente creo que un gran acuerdo nacional puede mejorar incluso la tarea de gobierno, porque enriquecerse con otras visiones, enriquecerse con la experiencia de gente muy valiosa que hay en el país y que tiene la buena voluntad de servir, creo que sería un paso muy apropiado para el gobierno. ¿Y cómo lograrla? Porque hoy, como usted lo dice, con esos escenarios en los que estamos viviendo de la oposición, hoy parece una utopía que podamos ver una unidad nacional que comprenda el fin exacto, que es un Ecuador mejor. Bueno, el presidente tiene el liderazgo y aparte de eso tiene la obligación de hacerlo. Él tiene que convocar a un gran acuerdo nacional. Tiene que comprender que es imposible sacar al Ecuador adelante con la tarea de solamente su equipo. El Ecuador es un país muy diverso. En su diversidad está su riqueza. Hay que leer a Juan Valdano. Hay que leer ese libro espectacular de Juan Valdano. 2 libros de Juan Valdano. El uno que se llama Ecuador, la nación presentida, que es una radiografía de lo que somos como ecuatorianos. Es un libro espectacular, desgarrador a ratos, pero el que quiere conocer el Ecuador profundo tiene que leer ese libro. Y el otro libro es Identidad y Formas de lo Ecuatoriano, del mismo Juan Valdano, desgraciadamente fallecido ya. Ahí se puede comprender que el Ecuador es un país con unas diversidades tan curiosas, tan contrastantes, que es necesario juntar esas diferentes visiones y que hay que juntar también esta sinergia Costa Sierra, Amazonía, Galápagos, esta sinergia regional.
y que hay que juntar el esfuerzo de esos jóvenes entusiastas y cargados de nuevos conocimientos con la experiencia de los adultos que quieren proyectarse y que quieren de alguna manera contribuir con su experiencia al país, que hay que juntar la experiencia de quienes han estado activando en las luchas sociales con quienes están recién retornando de las universidades, terminando su formación. Es decir, hay que entender la diversidad del Ecuador. Así como tenemos 28 microclimas que nos convierte en el país más mega diverso del mundo, entre otras virtudes de este país, el Ecuador, que es el mejor país del mundo, aparte de ser el país más megadiverso, hay que entender que en el Ecuador se hablan decenas de dialectos, que tenemos una composición social muy curiosa por la conformación de la sociedad ecuatoriana desde la conquista, que tenemos una variedad regional, que nuestra gastronomía refleja la extraordinaria riqueza de la variedad de los ecuatorianos. No es lo mismo la comida en la sierra que en la costa, no es lo mismo el ceviche en Manabí que en Guayaquil. Esa variedad expresada incluso en la gastronomía es la que el presidente tiene que juntar, tiene que amalgamar. Y para eso está el presidente, no solamente para firmar decretos ejecutivos, también está para hacer que esta sociedad pueda juntarse. Me parece que si el presidente conoce a fondo esta realidad de diversidad de los ecuatorianos y busca una unidad en la diversidad, estoy seguro de que dará un paso histórico que dará frutos enormes para su tarea gubernamental, pero sobre todo para el gobierno, para el Estado, para el bienestar de la gente. Doctor, usted habla de libros, usted habla de la importancia de conocer nuestro territorio y recibo ese orgullo, recibo esa admiración hasta al momento en que menciona de la diversidad lingüística que poseemos. ¿Es el momento oportuno, de acuerdo a las declaraciones que hizo la vocera, de fortalecer una política cultural en el Ecuador? Estamos hablando de más de 90.000 estudiantes que han hecho una reinserción en este contexto económico. Entonces, ¿sería este el momento ideal para ya comenzar a hablar de una cultura o una política cultural? Mire, mucha gente me va a criticar por lo que voy a decir y me van a criticar porque no saben de la materia que voy a hablar. Pero lo que le voy a decir, muchos lo van a entender también. Siempre la cultura será una herramienta de carácter político. Y eso los dos últimos gobiernos no lo comprendieron. El correísmo lo entendió muy bien. E hicieron de la cultura una herramienta política. Uno de los desafíos que tiene por delante el gobierno de Daniel Noboa, que ahora ya está asentado, que ya está en su periodo formal de gobierno, es entender que la cultura es una herramienta política porque teóricamente, en esencia, la cultura es la expresión de los valores que configuran la identidad de un país. El Ecuador es un país extraordinariamente rico. Es impresionante cómo en un territorio geográficamente pequeño no solamente hay una mega diversidad, sino una riqueza tan incalculable de todo tipo. Y tiene gente espectacular. Fíjese en los manabitas. Terremoto el 16 de abril del año 2016, a las 7 de la noche. A las 9 de la noche, los propios manabitas estaban salvando a sus hermanos. Había gente que se puso a dirigir el tránsito para acabar con el caos. Gente que fue a coger una pala para comenzar a mover los restos y rescatar a las personas. Gente que se puso a cocinar lo que tenía en la mano para alimentar a la gente que había perdido todo. Gente que se puso a curar a los heridos sin tener ningún conocimiento de medicina. Eso es el Ecuador. Esa es la extraordinaria riqueza del país. Los manabitas nos dieron una lección impresionante porque somos un país
que ha sabido levantarse desde la adversidad. Y para entender este fenómeno se puede leer un libro de Jorge Enrique Adum que se llama Ecuador, señas particulares. Ahí se entiende en gran medida cómo somos los ecuatorianos, que es la visión de un serrano, ¿no? Jorge Enrique Adum. Y la visión del costeño, Miguel Donoso Pareja, en un libro que se llama Ecuador, Identidad o Esquizofrenia, que es extraordinario y que además son libros que uno se deleitan porque me parece que hay que entender al Ecuador y hay que entender cómo somos los ecuatorianos para poder enrumbar una política cultural también. Está bien el voluntarismo, está bien las ganas de hacer, pero siempre esas ganas de hacer tienen que ser acompañadas por el cómo hacer y por qué hacer. Y para determinar el por qué hacer hay que entender lo que somos y la situación de la sociedad ecuatoriana desde sus entrañas. No es solamente la situación económica de la gente, lo que recibe día a día, lo que puede gastar, lo que no puede gastar, lo que tiene, si tiene agua, si tiene luz, si tiene... No solamente es eso, sino también lo que la gente es desde su configuración cultural, desde sus valores, desde sus tradiciones, sus costumbres. Y al entender eso, se puede desarrollar una mejor tarea gubernamental. Para eso es la cultura como herramienta política. Detalles importantes también, doctor, que Ecuador hoy en día exporta muchos más productos a países extranjeros y eso nos abre la brecha y sobre todo buenas relaciones con países internacionales para nosotros los ecuatorianos. Le quiero comentar una anécdota. Hace poco regresé de viaje, estaba en un supermercado, siempre compro frutas porque soy amante de las frutas, y estaba buscando unos duraznos realmente. Y una señora se acercó y encontró unos plátanos que estaban ahí. Y dijo, plátanos peruanos, ¿hasta cuándo es que siguen trayendo estos plátanos? Antes traían los plátanos ecuatorianos y eso sí me gustaban. Yo silenciosamente sentí un orgullo inmenso, ¿no? O sea, que la gente reconozca el valor de nuestros productos. Y continuó escuchando la conversación, ¿no? Y esta señora decía, es que el plátano ecuatoriano es mucho más largo, más consistente, llega en mejores condiciones y es mucho más sabroso. Estos otros saben a químicos. El plátano ecuatoriano sabe a plátano. Yo me sentía tan feliz y digo, si es que podemos hacer lo mismo con los productos de la sierra, que ahora se están exportando. Fíjese, el chocho, el mote, las legumbres están siendo envasadas y exportadas a mercados en donde se pagan 14, 16 dólares por un tarrito de chochos. O sea, impresionante. Si es que nosotros podemos seguir haciendo que nuestros productos alcancen los mercados internacionales, pues cuánto mejor, porque mientras más mercados internacionales se abran, más posibilidades de empleo habrá en el país, especialmente para aquellas personas que menos posibilidades tienen de acceder a un empleo, que son las personas en el campo. No se olvide que la estadística de desempleo y subempleo combinada en el sector rural es del 81% en el Ecuador, que es una barbaridad. Entonces, si es que hay mercados internacionales que se abren, habrá gente necesitando producir más para poder empacar esos productos y poder enviarlos. Y para ese proceso se necesitan empleados. Y para eso lo que van a hacer es buscar a la gente de las comunidades en donde se están haciendo la siembra de esos productos. Por lo tanto, creo que es muy importante también destacar las giras internacionales que el presidente tiene y el efecto económico que eso tiene directamente en el bolsillo de los ecuatorianos, porque si se abren mercados internacionales, lo que se abren son posibilidades de empleo para los ecuatorianos. Y eso tiene que hacernos felices. Yo le pido también a los sectores de opinión y a la clase política un acto de generosidad con el Ecuador. Es decir, seamos generosos, pongámonos felices de que al país le va bien. Pongámonos felices de que al Ecuador le va bien. Sintámonos contentos de que el país está bien. Y si es que algo le va bien al gobierno, pues apoyémosle. Y si es que algo hace mal, ¿por qué los gobiernos se equivocan también? No hagamos leña del árbol caído, tratemos con objetividad las cosas y siempre recuerden lo que tuvimos que vivir durante 10 años, no hace mucho. Entonces, recuerden que esa tragedia no se puede repetir.
Doctor, quiero agradecerle siempre por estos espacios de diálogo. Ya en la parte final, ¿usted qué le diría a los ecuatorianos del día a día que aún no sienten estos avances en la economía ecuatoriana, pero sin embargo no pierden la fe y están en la expectativa de todo lo que está ocurriendo en el país? Yo lo que les digo es que vendrán días mejores y que les puedo asegurar que vendrán días mejores. Yo creo que la tarea del gobierno está tomando una dirección apropiada. Y ya estamos viendo efectos de eso. Hay personas que han salido de la pobreza y esa es una cifra que no debemos descartar. Eso no significa que de la noche a la mañana se han vuelto ricos, pero que han salido de la pobreza significa que la satisfacción de sus necesidades básicas ahora es mejor. Entonces yo les digo a los ecuatorianos, vendrán tiempos mejores, hay que seguir confiando, pero hay que darle la oportunidad al gobierno de que pueda desarrollar esa tarea y creo que en gran parte depende de un acto de generosidad nuestro y de ser pacientes para que el gobierno pueda hacer que su tarea cobre fuerza, cobre dimensión y estoy seguro de que los resultados vendrán y serán halagadores para todos. Y les digo a los ecuatorianos, vendrán tiempos mejores. Uno siempre tiene que creer en que vendrán tiempos mejores y con la bendición de Dios, este país consagrado al corazón de Jesús, este país bendecido por la voluntad de Dios, estoy seguro de que tendrá mejores días. Y hay que seguir creyendo y hay que arrimar el hombro y hay que ser generosos con el Ecuador. Y una recomendación a todos, lean sobre el Ecuador, entiendan cómo somos los ecuatorianos y cómo es el país. Lean para que amen más a su país. Creo que necesitamos más ecuatorianos que amen más de lo que aman a su país. Eso es muy importante. Este es el mejor país del mundo, créanme. Es el país más rico, más extraordinario, con la mejor gente del mundo. Tenemos una bendición de haber nacido aquí. Amen a su país, amen profundamente a su país. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Ahí Muchas escuchábamos a Andrés Páez en un espacio de diálogo enriquecedor para entender sobre estas cifras positivas económicas que está dando el gobierno nacional y que se van a sostener y que también